En este vídeo te voy a explicar las 3 fórmulas para poder generar tus primeros ingresos pasivos con las criptomonedas de forma real y sin engaños. Y lo mejor de todo es que no vas a necesitar ni ser un experto ni mucho menos tener mucho dinero en criptomonedas. Yo mismo empecé todo esto hace más de 7 años y no te voy a decir el dinero que estoy ganando, pero puede rondar perfectamente un sueldo en España. Y la clave es que empieces cuanto antes, ya que muchas personas no lo están haciendo y esto significa que no estás rentabilizando tus activos. Y quiero advertir que en otros lados seguramente estaréis escuchando que los ingresos pasivos es simplemente darle un clic y nada más. Pero siento decirte que esto no existe y por eso quiero explicarte la realidad de todo esto. Cualquier ingreso pasivo requiere de una supervisión o de un mantenimiento no constante, pero sí periódico. Y hablaremos de estos requisitos a continuación. Así que dicho esto, vayamos a explicar las fórmulas para poder generar ingresos pasivos, cuál es la mejor y cómo podemos empezar desde ya. Vamos a ello. Así que ahora sí que sí, vayamos ya con el vídeo. He hecho la siguiente presentación que la vamos a mezclar junto a unos tutoriales para cada método que podemos utilizar para generar justamente ingresos pasivos. Pero creo que es importante entender qué son los ingresos pasivos, si realmente se aplican en otros sectores y cómo podemos exprimir al máximo esta herramienta. Entonces, ¿qué son los ingresos pasivos? Antes de empezar, ingresos que generas sin trabajar activamente todo el tiempo. Es decir, que no es como un trabajo de 9 a 5 que tienes que estar todo el rato pendiente de una actividad, sino que esto requiere de un mantenimiento más pasivo y no tan activo. Requieren de esfuerzo inicial, esa es la realidad, para setear, para preparar lo que sería ese nuevo ingreso pasivo que vas a tener, y luego generan dinero de forma automática o semiautomática, ya que algunas veces pues tenemos que hacer claim, reclamar esos ingresos, a veces tenemos que ir haciendo diferentes acciones, pero habitualmente el dinero se va generando de forma automática. Dicho esto, no solamente existe en criptomonedas los ingresos pasivos. De hecho, como veis en pantalla, tenemos diferentes sectores como por ejemplo inversiones tradicionales, como acciones con dividendos, bienes y raíces en alquiler, activos digitales como podrían ser ebooks, que una vez tú los haces y los lanzas en internet puede ser un pasivo constantemente, también YouTube con monetización, luego también tenemos negocios automatizados como el e-commerce con dropshipping, también tenemos plataformas con automatización y finalmente también tenemos marketing de afiliados que podrían ser recomendaciones de productos o ganancias por ventas generadas. Todos requieren de una supervisión no constante, pero sí activa. Es decir, si tú, por ejemplo, al final lanzas un canal que tiene monetización, un canal de YouTube, y tienes vídeos que siempre te están cogiendo visitas, tienes que entender que esa tendencia se podrá mantener, pero a lo mejor un día ese vídeo muere y tendrás que hacer otro. Entonces es como realmente un pasivo porque vas generando ingresos, pero con el paso del tiempo, si no los cuidas realmente, si no innovas esos ingresos pasivos, al final acaban muriendo. Mueren poco a poco o porque desaparecen de golpe. Pero realmente tenemos muchos ingresos pasivos de todo tipo, pero estos serían como los más principales. Entonces, ¿qué necesitas para empezar? Pues realmente para empezar es muy fácil, en este caso lo he puesto aquí en pantalla. ¿Qué necesitas? Conocimiento en un área específica, en este caso ya estamos hablando de criptomonedas, por lo que al menos tener unas nociones básicas sería lo ideal. Tiempo o capital inicial, en este caso creo que 1 hora a la semana y una cantidad simbólica de dinero creo que es esencial para empezar. 1 hora a la semana para realmente revisar cómo va todo y si todo va bien, pues simplemente volver de aquí una semana. Y también una cantidad simbólica en el sentido de no tiene sentido que justamente inviertas solamente $100 porque el ingreso pasivo de $100 es muy poco. Siempre pues hemos de considerar que los ingresos pasivos, obviamente cuanto más dinero, más vas a ganar como ingreso pasivo. Esa es la única realidad. Herramientas digitales, plataforma que compartiré en este vídeo ya que necesitamos un lugar para poder hacer esos ingresos pasivos. Hay muchísimas, pero a continuación os explicaré por qué he seleccionado la siguiente. Y también una mentalidad a largo plazo, súper importante, ya que si vas a corto plazo perderás o ganarás poco, porque puede ser que tú empieces un ingreso pasivo, no acabe de arrancar de la mejor forma posible, pero siempre a largo plazo acabas ganando, porque habitualmente son operaciones, en este caso de ingresos pasivos, que no son del todo arriesgadas. No es como hacer trading, por ejemplo, no es como abrir una tienda de e-commerce, que son a veces negocios un poco más complejos y que realmente pues puedes perder dinero rápidamente.
¿Qué más tenemos por aquí? Mucha gente vende los ingresos pasivos de la siguiente forma. Y cuando digo vende es que veo por internet que mucha gente habla de cómo ganar $1000 al mes haciendo esto sin hacer nada. A ver, aquí hay que recalcar que cuando tienes mucho dinero, hacer $1000 mensuales realmente no es tan complicado, pero realmente requiere de un mantenimiento. Es lo que digo siempre, no vas a conseguir ingresos pasivos sin hacer un huevo. Tienes que trabajarlo, tienes que realmente encontrar cuál es aquel ingreso pasivo que realmente se adapta mejor a tu estilo de vida, a tus intereses, a tus objetivos económicos, pero la realidad es que esos ingresos vienen porque tienen cantidades superiores a las 6 cifras. Si tú, por ejemplo, tienes 100.000, 200.000, 300.000 dólares, es relativamente fácil poder tener una base de $1000 al mes, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia. Pero si no, no os creáis todo lo que veis por internet, porque vais a empezar desde abajo, que no hay ningún tipo de problema, porque yo empecé desde abajo, empezando a ahorrar dinero de cumpleaños, de comuniones, de todo lo que podía obtener, y con el paso del tiempo vas construyendo lo que sería tu portfolio de inversiones, y ese portfolio de inversiones pues al final te da esos ingresos pasivos. Entonces vayamos a por la parte positiva, en este caso tener ingresos pasivos. Tienes ventajas, libertad de tiempo, no debes de estar pegado a una pantalla 24/7 y puedes generar ingresos incluso mientras duermes. Esa es la maravilla, que yo por ejemplo ahora mismo, para no ir siempre con criptomonedas, yo tengo un canal de YouTube y eso siempre tiene visitas. Entonces cada visita repercute en unos centavos de dólar, muy pocos, pero todo esto se está haciendo de forma automática mientras yo estoy durmiendo. Luego también la escalabilidad. El mismo esfuerzo puede generar ingresos ilimitados si llegas a más personas o automatizas. Es decir, si realmente vas metiendo más dinero, o el servicio que tú tienes, pues cada vez lo consume más gente, al final puedes escalar muchísimo y ganar mucho dinero. Entonces, también diversificación de ingresos. No dependes de una sola fuente de ingresos y si falla una, las otras siguen funcionando. Esto siempre lo hemos dicho, que es importante tener diferentes fuentes de ingresos, pero si también pueden ser diferentes fuentes de ingresos pasivos, mucho mejor, porque de esta forma a la que una se te pueda caer, no te quedas sin blanca, sino que también tienes otros lugares para obtener dinero y para poder pagar pues el alquiler, para pagar tus facturas o lo que sea. Y luego también tenemos desventajas. No todo tiene que ser siempre positivo y aquí intentamos ser lo máximo de realistas posibles. Hay un riesgo inicial. Puede que inviertas tiempo o dinero y no veas resultados inmediatos. A largo plazo, habitualmente, siempre deberías de acabar ganando dinero. Luego también requiere de constancia. No funciona si lo dejas a medias. Necesitas ser paciente y disciplinado. Importante la disciplina. Y no es dinero fácil. Aunque sea pasivo, hay que trabajarlo antes y mantenerlo después. Es lo que os he dicho. O sea, si realmente fuera meter 100 euros aquí y olvidarme, sería maravilloso. Pero tenemos que siempre ir haciendo ese mantenimiento, que ya os digo que con 1 hora a la semana creo que es más que suficiente, al menos para las 3 fórmulas que os voy a enseñar a continuación para poder generar ingresos pasivos. Entonces, el mito de la minería, ¿vale? Vamos a entrar en detalle porque mucha gente habla de la minería, muchos me escribís de Marc, ¿tú minas? ¿Realmente crees que es interesante? ¿No es interesante? El mito de la minería y por qué no te conviene si estás empezando. Tal vez has escuchado hablar de la minería de criptomonedas y si no, ahora mismo lo vas a descubrir. Realmente funciona, pero no es para ti si estás empezando, ya que requiere de una infraestructura bastante grande si hablamos de la minería tradicional y al final pues si no tienes mucha experiencia, si no sabes de componentes, si no sabes de cuánto cuesta la luz, si no tienes realmente unas instalaciones, todo es muy complicado. Y realmente hay unos motivos los cuales ¿por qué no lo recomiendo? Pues necesitas máquinas caras, las ASIC para empezar, mucha electricidad y conocimiento muy técnico. Y si no tienes suficiente, le pregunté al ChatGPT también más motivos y en este caso me dieron los siguientes: dificultad creciente de minado, comisiones de la pool, cambios regulatorios, costes de refrigeración, obsolencia del hardware, caídas prolongadas del mercado y ruido y espacio físico. Y lo del ruido es importante que lo tengáis en cuenta porque hacen bastante ruido estas máquinas y encima no paran y se calientan bastante. Y aún
aunque realmente la minería funcionara, podrías no ser rentable, ya que se pueden estropear lo que serán los propios dispositivos que minan las criptomonedas, o también que puede ser que la criptomoneda que estás minando, en el momento que tú vayas minando, al final no te compense porque tú obtienes un token que vale $1, pero si el coste de la luz es $1 y el token cada vez va cayendo más, va cayendo más, va cayendo más, al final pagas más de electricidad o de luz que por otro lado recibir las ganancias. Entonces se podría devaluar y no tendría ningún tipo de sentido. Entonces vamos a empezar con la primera opción. Tenemos el staking. El staking es como guardar tus criptomonedas en una cuenta de ahorros cripto y recibir intereses por ello. Es así de fácil. Dejas tus monedas y vas a recibir un pasivo. Plataformas como Binance te permiten hacerlo de forma automática y solo necesitas lo siguiente: crear una cuenta en Binance, que te dejaré un enlace aquí abajo, que es un enlace de afiliado, por lo que también vas a apoyar a que puedas seguir haciendo este tipo de contenido gratuito. Vas a depositar tus criptomonedas o las vas a comprar, en este caso las que realmente puedas obtener ingresos pasivos con el staking, que a continuación lo enseñaremos. Eliges una opción de staking dentro de todas las posibilidades del Proof of Stake y listo, empiezas a ganar intereses cada día sin mover un dedo. Esa es la realidad. ¿Por qué digo que a veces tienes que hacer mantenimiento? Pues porque va bien que una vez a la semana entres a ver cómo está. Porque si a lo mejor hay otro activo que te esté dando un mejor rendimiento, a lo mejor te interesa rotar una parte del capital hacia ese activo y dejar el otro que no te da tanto rendimiento, por lo que hemos de estar bastante al día. Pero realmente esto es ideal para principiantes que quieran empezar con poco capital. Recomendación: elige criptomonedas sólidas como Ethereum o BNB, que tienen buena estabilidad y no prometen rendimientos exagerados. Esto para empezar realmente está muy bien. En este caso yo he hecho bastante con Ethereum, lo he hecho bastante con Sol, lo he hecho bastante con BNB en este caso, pero vosotros podéis escoger los criptoactivos que queráis, que en este caso ahora mismo os lo enseñaré en pantalla. Pero al menos para empezar ya está muy bien este tipo de ingresos pasivos, ya que dejáis de tener simplemente los tokens en vuestra wallet, sino que en este caso os están dando una rentabilidad por prestarlos de alguna forma a una plataforma. En este caso estamos hablando todo el rato de Binance. ¿Y por qué Binance? Porque Binance es la plataforma con mayor trayectoria, respaldo y seguridad de todo el mercado cripto, lo que te permite generar rendimientos sin tener que preocuparte por gestionar riesgos técnicos o confiar en protocolos desconocidos. Obviamente hay exchange que a lo mejor te pueden dar unos mejores rendimientos anuales, diarios, mensuales, pero no tienes esas garantías que puede tener Binance, que al final es el gigante de las criptomonedas, es como el Amazon de las criptomonedas, por lo que bajo mi criterio y mi experiencia te recomiendo que te quedes sin lugar a duda en Binance. Si luego tienes otro exchange que también ofrece este tipo de posibilidades de ingresos pasivos, pruébalo, pero en este caso haremos el ejemplo con Binance. Así que vayamos con el staking. Y una vez estamos en Binance y nos hemos creado nuestra cuenta, nos vamos a ir a Earn y vamos a darle a Resumen. Una vez estamos en resumen, vamos a buscar las opciones que nos diga la palabra staking. En este caso, por ejemplo, USDC no lo tendría, USDT, por ejemplo, no lo tendría, pero algunas como Ethereum tendríamos el stake de Ethereum y también tendríamos, por ejemplo, el de Solana. No hay muchos stakings, solamente las criptomonedas que permiten el Proof of Stake, entonces investigar cuáles os interesan, pero sí que es cierto que el staking es recomendable para monedas más consolidadas porque es una forma de empezar a generar ingresos pasivos sin realmente arriesgar mucho tu capital. Entonces, en este caso, si le damos a stake de Sol, vemos que tenemos un 6.38 de APR, que está muy bien. En este caso, si quisiéramos activar este servicio, lo que tendríamos que darle es a suscribirse. Se nos abriría una pestaña de Solana Staking en concreto. Y en este caso, lo que tendríamos que hacer es tener Sol en nuestra billetera. Es un token que muchos de vosotros seguramente tendréis, por lo que ahora mismo vais a rentabilizar las monedas que ya tenéis. Le daréis a suscribir y en este caso le daremos, por ejemplo, a un max. Yo en este caso voy a poner 0.20 simplemente para probar. Y en este caso me estarían dando un token sintético que sería prácticamente el valor que yo he puesto en Sol. Y aquí podríamos tener una estimación de los Sol que ganaríamos de forma diaria por bloquear nuestros tokens, por bloquear nuestro Solana durante unos días. Y esto realmente está bien porque, entre comillas, es como conseguir dinero de forma gratuita, porque tú al final esos Solana los tendrías holdeando a largo plazo, pero aquí podrías exprimir aún más tus tokens y conseguir algo de Solanas. Obviamente es poco, pero si tuviésemos muchísimo más, pues evidentemente los Solana que podrías ganar serían muchos más. Y dicho esto, vayamos ya a por el siguiente método para generar ingresos pasivos.
Os advierto que este método no es el que más me guste, de hecho es un método que incluso yo nunca he probado, pero he visto mucha gente que ha hablado en internet, que realmente funciona, que no funciona, hay como un debate real si realmente es un método fiable o no es fiable, pero yo voy a hablar porque hay mucha gente que está interesada en este estilo de inversión, que sería el copy trading. Es un estilo de ingresos pasivos porque realmente lo está haciendo otra persona por ti, pero a mí realmente no me interesa este tipo de inversión porque el depender de otras personas al final es algo que no va con mi filosofía de inversión. Pero la cuestión es, ¿y si pudieras copiar los movimientos de traders profesionales sin hacer nada? Pues esto es el copy trading y funciona de la siguiente forma. Tú eliges un trader con buenos resultados, conectas tu cuenta y cada vez que él compra o vende, tu cuenta hace lo mismo. Si él gana, tú ganas, pero si él pierde, tú también pierdes. Yo realmente he hecho siempre la misma reflexión y es, si realmente se pudiera ganar dinero con el copy trading de forma muy constante, la gente no trabajaría, la gente lo que haría es invertir toda su fortuna en estos traders que la gente copia, pero lo que suele pasar es que muchos de estos traders no son consistentes a largo plazo, es decir, pueden tener una muy buena racha, pero al final, al cabo del tiempo, pues seguramente no acaban logrando esas expectativas que la gente pues tiene en su cabeza. Así que plataformas como Binance te permiten hacerlo con pocos clics y tú no haces análisis, no operas, solo sigues su estrategia. Consejo, ¿vale? Que esto es importante, porque si lo queréis testear, estáis a vuestra libre disposición. Yo no digo que esto no funcione, simplemente digo que discrepo a la hora de usar este ingreso pasivo, pero es que hay tanta gente que lo ama y que lo habla que no podía hacer esta guía sin hablar del copy trading. Consejo, elige traders con resultados estables a 90 días, no los que solo ganaron esta semana. Y digo esto porque hay mucha gente que se fija en la rentabilidad a las últimas horas. Pero puede ser que esa persona pues se haya registrado para que la gente haga copy trading de sus trades, ha tenido buena suerte, pero eso no significa que en las próximas operaciones vaya a ganar. Al contrario, si tú no tienes un track record de bastante tiempo, yo no me fiaría mucho. Y luego también, en mi opinión, no es sostenible a largo plazo, ya que dependes de otra persona. Y lo que siempre intentamos explicar en este canal es divulgación constante, que la gente aprenda y nunca depender de terceros. Y luego también tenemos un tip, busca traders más conservadores, suelen ser los más rentables realmente. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final todos queremos hacer el pelotazo, pero cuanto más quieras ganar, más riesgo estás de alguna forma adquiriendo, por lo que intenta buscar aquellos traders que tengan rentabilidades más tranquilas, no tan elevadas, pero que a largo plazo te puedan dar más garantías de éxito. Y dicho esto, vayamos ahora mismo a por Binance, porque también tienen una sección de copy trading. Como veis en pantalla, estamos ya en la página de copy trading, la tenemos justamente en la sección de trading y le daríamos a copy trading, y lo que podemos hacer es simplemente filtrar por carteras públicas, carteras privadas, las cuales necesitamos un código de acceso para entrar en ellas, y luego también tenemos un apartado de mis favoritos. Podemos también filtrar por días, que nos dé una estimación del PNL o el ROI que ha tenido en una secuencia de 7 días, 30 días, 90 días. Yo en este caso me fijaría siempre en 180 días, y en este caso lo que nos tendríamos que fijar también es en el ROI. Lo que estaremos viendo son cuentas que llevan mucho tiempo que están paradas y que de golpe han pegado el pelotazo, pero las cuentas que más nos interesan serían perfiles como el de Hoang Tai, en este caso, que ya estáis viendo que empezó bastante abajo, pero ha ido subiendo poco a poco. De hecho, ahora mismo le siguen 833 personas, y luego también tenemos personas como este chino japonés, que en este caso pues también está consiguiendo pues un bastante buen ROI. Entonces, yo lo que os invito es que simplemente pues testéis. Al final no hay una fórmula mágica por ganar dinero, pero al igual que os digo que diversifiquéis, también os voy a decir que podéis probar algunos de estos traders simplemente para ver cómo funciona con cantidades muy pequeñas de dinero, y si realmente os funciona, pues lo que podéis hacer simplemente es ir ganando dinero, vais sacando la inversión inicial y vais dejando que poco a poco pues ese capital a risk free pues vaya subiendo, porque bajo mi punto de vista para mí es la mejor opción que puede existir. Y también os quería decir que tenemos la opción de spot, no todo tiene que ser futuros, que al final es un poquito más complejo a la hora de ganar dinero. También tenemos la de spot, en este caso los filtros de siempre, buscar 180 días y más que el PNL, porque al final no nos interesa el dinero, yo me fijaría simplemente en el ROI. Y en este caso la clave es estar perdiendo un poco de tiempo e investigar cuáles son los que más te pueden interesar, aquellos que más retorno te puedan dar, pero ya os anticipo que este servicio lo ofrecen muchísimos exchange. Entiendo que hay algunos traders que trabajan
trabajan por algunas plataformas porque así generan volumen, Binance tendrá sus propios traders, por lo que al final aquí es dedicarle una parte de vuestro tiempo. Por eso os he dicho que los ingresos pasivos no es un clic y te olvidas, sino que también hay un trabajo previo hacia donde tú quieres dedicar tu dinero y luego ya simplemente es la etapa de mantenimiento. Y seguidamente, y ya para ir finalizando, vamos a ir con el Simple Earn, que es una cuenta de ahorros. Es como prácticamente el staking, pero de otra forma, ya que en este caso lo que estamos haciendo es prestar tus tokens a Binance y Binance los utiliza para prestarlos a otros usuarios que operan con apalancamiento, ya sea margin o futuros, participar en estrategias DeFi y también usarlos en actividades internas de market making. Por lo que al final es como yo te dejo el dinero en el banco, tú haz lo que quieras, da préstamos y demás, y de lo que tú ganes de esos préstamos, a mí me das una parte de ese capital. Es un poco lo que ahora mismo está haciendo el Simple Earn de Binance. Es muy fácil y a continuación lo explicaremos. Binance tiene una función llamada Simple Earn. Tú eliges una criptomoneda, la depositas y recibes intereses diarios. Hay dos opciones, el flexible, que te da menos retornos, puedes sacar tu dinero cuando quieras, y luego el fijo, que te da más rentabilidad, pero tu dinero queda bloqueado unos días y no lo puedes quitar o te penalizan y no te dan ese dinero de recompensa. Así que es una opción bastante tranquila si lo comparamos con todas las posibilidades de ingresos pasivos que existen al día de hoy dentro de las criptomonedas, ya que no hay riesgo de liquidación, ya que no estás apalancado, ideal para tener rendimientos pasivos mientras mantienes tus criptomonedas en tu propia billetera. En vez de tenerlo en spot, pues lo tendrías en este caso en Binance Earn, y también puedes reinvertir automáticamente los intereses que recibes, interés compuesto, que esto está muy bien. Y de hecho también tenemos la sección de Launchpad, que es la plataforma de lanzamiento de tokens dentro de Binance, que simplemente por hacer staking de USDC, FDUSD o de BNBs te van a dar una recompensa en forma de tokens que al final acaban listados en Binance. Algunos de ellos suben, algunos de ellos bajan, pero la cuestión es que te dan unos tokens que tú luego puedes vender, puedes especular, puedes tradearlos, hacer lo que quieras, y es una opción bastante interesante. Y para llegar al Binance Earn nos vamos a Earn, y en este caso le damos a Simple Earn, que es muy fácil, y ya una vez estamos aquí podemos seleccionar el activo que queramos. Podemos tener el de USDT, en este caso pues podemos tener por ejemplo un retorno de un 6.52 que sería flexible, podemos tener el de USDC que sería un flexible y nos da hasta un 10,53, también tenemos el de BNB, es decir, al final tú tienes que seleccionar cuánta duración quieres. Hay algunos que son de 30 días, 60 días, como habéis visto. Normalmente los que son fijos te van a dar más dinero, como os he dicho, y los que son flexibles, en este caso, pues te dan un rendimiento más bajo. Yo, por ejemplo, si quisiera ahora mismo darle a lo que sería los USDCs a Binance para que me den una recompensa, tendría en este caso el flexible o tendría el de 30 días. Si yo le doy ahora mismo al flexible, clico aquí y ahora mismo pues podría dar, por ejemplo, en este caso 100 USDCs. Aquí tendríamos el nivel de recompensas porque esto tiene truco. Hemos de ver realmente si pasamos el límite cuánto nos dan de APR, porque por ejemplo el nivel 0 sería de 0 a $400, nos da un total de un 10,53 anual, pero si tenemos por ejemplo más de $400 invertidos aquí, ya no estamos con ese 10,53 sino que nos dan un 0,53, por lo que a lo mejor tenemos que valorar si realmente nos interesa meter el dinero aquí o no, porque si tenemos que ir moviendo los USDCs, mejor simplemente pues tenerlos en tu spot, pero si no los vas a tocar, realmente considera este tipo de opciones. Esto va variando, ahora mismo es un 0,53, a veces es un 1, a veces es un 2, un 3. Hay que aprovechar también las ofertas que nos da Binance de golpe. Si lo bloqueas 15 días, te damos X porcentaje, porque ahí es donde tú puedes ganar algo más de dinero y no este 0,53, que puede parecer a poco, pero hemos de entender que al final es dinero gratis por simplemente estar bloqueando nuestros tokens. Y también quiero recalcar que hay muchos exchanges que ofrecen mejores condiciones, peores condiciones. Aquí vosotros tenéis que investigar. Yo al final prefiero a lo mejor tener menos comisiones, pero sí estar en una plataforma segura y regulada como podría ser Binance. Y ya para acabar, quería dejar clara la diferencia entre el Earn y el Staking, ya que no es lo mismo y puede generar algún tipo de confusión. En este caso, en el Earn, ¿qué haces tú realmente? Pues prestas dinero a Binance. Y el dinero viene de los intereses generados por prestar a terceros. Y luego el staking es delegar por validar la red, ya que hay muchos tokens que para validar las transacciones se hace con el proof of stake. En este caso, tú lo que haces con tus tokens es validar parte de esas transacciones. Y por eso recibes esas recompensas del protocolo por validar bloques. Y bueno, esto sería todo para entender cómo funcionan los ingresos pasivos dentro de las criptomonedas. Como os he dicho, esto va evolucionando y seguramente a un futuro
futuro podremos encontrar más formas de poder generar ingresos pasivos, pero al día de hoy estas son las más importantes. Te recuerdo que si quieres aprender más sobre criptomonedas, tienes un vídeo en mi canal de 1 hora de duración sobre cómo empezar con las criptomonedas. Un vídeo súper completo que no me dejo nada. Te lo dejaré aquí abajo en la descripción. Y si quieres profundizar más en criptomonedas y convertirte literalmente en un experto, también tienes mi club de inversión cripto que se llama On-Chain Capital, el cual me he rodeado de expertos cripto que hacen clases semanales para que tu nivel de análisis y resultados sean siempre ascendientes. Tendrás toda la información en el primer comentario fijado. Y todo sin ningún tipo de compromiso. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.